Dios es bueno. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde te encuentras y dices al Señor: Señor, quiero tocar tu corazón, quiero escuchar, Señor, el latir de tu corazón junto al mío, porque eres bueno, Jesús, y sé que tu bondad, Señor, es grande. Nuestro corazón te canta, Señor, y solamente quiere expresar lo que hay dentro de él. Eres santo, Jesús. Abre tus labios, dile a él: preciosa sangre. Vamos, dile a él: preciosa sangre, que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, eres digno. Vamos, preciosa sangre que fue derramada en esa cruz. Preciosa sangre, que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida encontró otro destino, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Dile: Jesús, 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 mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Jesús, 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 mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Nuestro corazón, Señor, es por quien clama por ti, Jesús, día a día, cada mañana, Señor. Al mirar las estrellas, Señor, podemos ver tu gloria. Al mirar los cielos, Señor, podemos ver el firmamento que hiciste, Señor. Eres digno, Jesús. Eres santo. Lo que podamos expresarte, Señor,
es la gratitud que has puesto en nosotros por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos rodea, Señor. Entendemos, Señor, que todo lo hermoso que has creado no se compara a la creación que diseñaste, que somos tu iglesia, somos el ser humano. No se compara, Señor. Jesús, 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 Jesús. Vamos con tu corazón, dile: Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Hermoso. Agradecele a Él. Dile: muchas gracias, Señor, porque pusiste tu mirada en mí y ahora nuestra mirada está en ti, Jesús. Quita de mí. Te adoramos, Dios. Cantamos la canción de eterna adoración y con el cielo unimos nuestra voz. Grande fidelidad y gracias sin final del Rey que se entregó y se sacrificó y se entronado en la adoración de mil generaciones. Eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, tú eres Dios. En nuestro caminar y hasta la eternidad, nuestro clamor será: Jesús, glorifica. En nuestro caminar y hasta la eternidad, nuestro clamor será: Jesús, glorifica. Jesús, glorifica. Y se entronado en la adoración de mil generaciones. Eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, tú eres Dios. Y se entronado en la adoración
eres Dios, tú eres digno, sobre todo y sobre todos. Exaltamos, Dios, adoramos, reinas por siempre. Te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos, tú eres Dios. Y te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos, tú eres Dios. Levantamos nuestra voz, decimos: te exaltamos, tú eres Dios. Te exaltamos y te exaltamos. Eres digno, tú eres Dios, centronado en la adoración de 1000 generaciones. Eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, tú eres Dios. Vamos, dilo. Y centronado en la adoración de 1000 generaciones. Eres digno, eres Dios. Y para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo. Eres digno, tú eres Dios. Tú eres Dios, tú reinas por siempre, por la eternidad, hasta la eternidad. Tu reino no tiene fin, tu grandeza es sin igual, tu poder sin comparación. Rey de reyes, Señor de señores, altísimo Dios, asombroso Rey, príncipe de paz. Tu nombre sobre todo nombre, tu nombre sobre todo nombre. Te adoramos, Dios, exaltamos hoy tu majestad, declaramos tu grandeza, declaramos tu poder, levantamos tu nombre en alto, Rey sobre todo. Dios eterno, Dios de gloria, asombroso Dios, llena este lugar con tu presencia. Oh Dios, exáltate, exáltate. Y centronado en la adoración de 1000 generaciones, eres digno,
Hola, que es un placer saludarte una vez más en este día para poder compartirte una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y vamos a estar hablando hoy en la primera carta al apóstol Pedro, del versículo 13 al 25, un tema que realmente a veces no nos gusta mucho escuchar o lo tenemos fuera de contexto. Cuando escuchamos nosotros la palabra santidad, como que la llevamos a otras esferas, a otras ideas, pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender un poco más sobre el tema de la santidad en la cual debemos como iglesia, como hijo de Dios, poder caminar todos los días hasta que el Señor tenga a bien el decir ya es tiempo de que partamos. Pero mientras tanto, nuestro caminar debe de ser una vida de santidad. Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tomes el control de todo este tiempo. Padre, permítenos a todos y a cada uno escuchar ese mensaje que tienes para nuestras vidas, que va a edificar a cada uno de nosotros, mi vida, Señor, para que podamos caminar en la tierra mientras tú nos des vida en la forma o las formas que tú quieres que lo hagamos, Señor. Y una de ellas es una vida de santidad, Padre Santo. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta al apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Y me voy a permitir leer, no del 13 así en adelante, sino que permíteme leer primero del 18 al 25, para después llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Entonces vamos a dar lectura del versículo 18 al 25. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vosotros, por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros, que por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo nacido de nuevo no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Quise empezar de esta manera para poder entender que estos versículos nos hablan de que todos y cada uno de nosotros fuimos rescatados de una manera equivocada que teníamos antes de conocer a Jesucristo. Y nos muestra aquí que es a través que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir anteriormente y nuestros pecados fueron limpiados con la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice que por medio de Él creemos en Dios, por medio de Jesucristo es como hoy podemos conocer más a Dios. Y dice que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y nos habla entonces ahí todos estos conceptos de la sangre de Jesús, de la muerte de Jesús, y que tenemos una fe y una esperanza en Dios. Nos habla de que tú y yo recibimos el Evangelio y que nos lleva ahora a estar en una vida diferente. Estamos en una condición de vida diferente. Nuestra visión de vida es distinta a la que teníamos antes cuando no teníamos al Señor en nuestras vidas. Caminábamos por rumbos equivocados en desobediencia, alejados de Dios, pero ahora por el sacrificio de Jesús en la cruz, tú y yo ahora somos redimidos con la sangre que derramó. Ahora tú y yo somos hijos de Dios y ahora Él nos demanda que vivamos una vida de santidad. Por consiguiente, tú y yo tenemos la responsabilidad de ser obedientes a lo que el Señor quiere que vivamos. Entonces, sobre esta base, entendamos que ahora
el Señor nos hizo un primer llamado. El primer llamado fue a la salvación, la cual obtuvimos por medio de Jesucristo. Creemos en Él, creemos en la salvación que nos ha dado por medio de la redención que hizo Jesús a favor de todos y cada uno de nosotros. Y es por ello que hoy tenemos la posición de cristianos, la posición de hijo de Dios. Pero el Señor ahora demanda nos hace un segundo llamamiento, un llamamiento a la santidad. Y entonces ahora sí vamos a leer, por favor, vamos a leer ahora el versículo 15 y 16 de aquí de la primera carta al apóstol Pedro, capítulo 1. Y el versículo 15 y 16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santos. Yo soy santo. Entonces aquí está el llamamiento de Dios para nuestras vidas. Un llamamiento que después del llamamiento a la salvación, a la cual tú y yo acudimos y creemos en ello, ahora estamos en una posición en la cual el Señor nos demanda y nos llama a que vivamos en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Peregrinar te lo digo porque no debemos acostumbrarnos a lo que el mundo está ofreciendo, ni a la vida terrenal, porque al final de cuentas, como hijo de Dios, y la salvación nos está llevando a una vida eterna en un futuro, pero gozándola a partir actualmente en vida. Por eso ahora el Señor nos dice, ahora tienen ustedes un llamamiento que es a una vida santa. ¿Por qué hace el llamamiento el Señor? Nos hace un llamamiento a una vida santa porque Él es santo. Y tú y yo tenemos que entender sobre ese atributo de Dios. Tenemos que tomarlo y considerar y detener nuestra vida, y nos topamos con un Dios, ese Dios que nos dio la salvación por medio de Jesucristo, que dentro de sus cualidades o atributos es que Él es santo, santo, santo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a caminar o a meditar los caminos que hemos tomado. Y si no hemos considerado este aspecto de la santidad, y vamos a ir viendo ahorita qué es la santidad y qué no es la santidad para poder ubicarnos un poco más. Entonces el Señor nos manda una vida santa, ya que Él es santo, santo, santo. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor hace mención a su pueblo sobre este aspecto de la santidad y lo que le demanda también. Acompáñame a Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45. Vamos a ver de qué manera se muestra Dios al pueblo, y le dice lo siguiente, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen, así que no os contaminéis nuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Vean esto, dice, yo hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Recordemos que Dios rescató a su pueblo Israel de Egipto, de la opresión del faraón, del sistema de Egipto. Dice, y los rescató, dice, para que sean santos, dice, porque su Dios, que soy yo, soy santo. Le estaba diciendo ahí a su pueblo Israel. Y vemos que hay dos personajes, hay muchos, pero en la Biblia, de cómo tuvieron ese encuentro con Dios, y vieron y conocieron la santidad de Dios. Y vean que ese encuentro, al tener ese encuentro con un Dios santo, 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 entonces sus vidas fueron transformadas para un propósito que Dios tenía para ellos. Y veamos ahí en la vida de Moisés. Acompáñame a Éxodo 3, del versículo 2 al 5, por favor, Moisés. Éxodo 3, del versículo 2 al 5, y veamos el encuentro que tiene Moisés con Dios. Versículo 2 dice lo siguiente: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5, y dijo: no te acerques,
quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Ahí vemos el interés de Moisés acercándose a Dios a través de la zarza ardiente, pero cuando se iba acercando cada día más a Dios, Dios mismo lo confronta y lo detiene, le dice, espera, no te sigas acercando. Dice, porque el lugar que vas a pisar es un lugar santo, el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios, la presencia de Dios, es un lugar santo. Y Moisés le estaba diciendo a Moisés, quita el calzado de tus pies, quita el calzado de tus pies para que sigas avanzando a mi presencia. Y este aspecto de quitar el calzado de tus pies nos habla que Moisés tenía que quitarse la mentalidad egipcia en la cual nació y creció por muchos años. Entonces Moisés tenía que ser preparado de parte de Dios y Moisés tenía que entender que tenía que despojarse de ciertas costumbres, de sus religiones, de sus dioses, de sus maneras de vivir, de un carácter equivocado fuera de los conceptos de Dios, porque de esa manera, si no se despojaba de esa manera, no podía él acercarse más a Dios. Y hoy nosotros de igual manera, cuando nosotros fuimos rescatados, el Señor, aunque Cristo rompió el velo para acercarnos a la presencia de Dios, de igual manera como hijo de Dios, tenemos que estar viviendo una vida correcta, agradable a nuestro Dios y esto va en base y se fundamenta en una vida de santidad, siempre buscando a Dios. De igual manera como le estaba diciendo a Moisés, muchas veces nos ha dicho a nosotros, pero ahora en el Nuevo Testamento nos lo dice de la siguiente manera. Porque, acompáñame por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y nos hace ese llamado a nosotros como iglesia ahora. Y nos dice lo siguiente, no se adapten o no se conformen a las formas de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente para que comprueben, para que se den cuenta cuál es la voluntad de Dios. Y esta voluntad siempre dice, es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí nos está diciendo para que tú y yo podamos comprender la naturaleza de Dios, para poder comprender dentro de esa naturaleza de santidad está la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Dice, despójense de la manera de cómo viven los demás, no se adapten a la forma de vivir, de pensar de la gente que no tiene a Dios en sus vidas, que no tiene a Cristo en sus vidas. Porque si no nos despojamos de esa mentalidad egipcia, de esa mentalidad mundana, entonces como iglesia difícilmente vamos a poder comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces cuando empezamos nosotros a despojarnos de lo que el mundo, de las cosas del mundo, de la forma del mundo, de las costumbres del mundo, entonces nuestro corazón y mente está centrado solamente en Dios y a través de Dios y su palabra encontramos cuál es la voluntad de Dios. Y respecto a este tema de la santidad, vamos a ver qué nos pide el Señor respecto a eso. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos al versículo 3. Ya vamos llegando ahí, permíteme. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Y dice lo siguiente. Porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Vuestra santificación y que nos apartemos de toda fornicación. Y el versículo 7 dice lo siguiente. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ahí está la voluntad de Dios. Para poder conocer la voluntad de Dios, despojémonos de toda la forma de pensar equivocada. Y entonces podemos estar nosotros entendiendo la voluntad de Dios. Y una de las voluntades más importantes que Dios tiene para nosotros es de que tú y yo como sus hijos, tú y yo como cristianos, tú y yo que confesamos que que Jesús es nuestro Señor, tenemos que vivir una vida de santificación. Una vida de santificación, una vida apartada para Dios, una vida de obediencia a Dios. Y te vamos a abundar más en ello. Dice, porque Dios no nos ha llamado a otra cosa, sino dice, un llamado muy específico es que no nos ha llamado a inmundicia, a llenarnos de lo que el mundo esté ofreciendo, de a llenarnos de los conceptos, de las palabras, de las costumbres, de la vida, del carácter equivocado, del falso amor que se profesa. No te llenes de eso, dice, no te llenes de esa inmundicia, sino
nos ha llamado a santificación, a vivir una vida entregada a Dios, una vida meternos a las profundidades de la palabra, llenarnos de Él en todo momento para seguir caminando conforme a su voluntad y ser entendidos día a día de lo que Él quiere de ti y de mí en nuestro diario caminar. Entonces, vemos aquí, nos está hablando entonces que eso es quitar el calzado de los pies. Tenemos que despojarnos de todo ello para poder realmente estarnos acercando a Dios cada vez más. Otro hombre, un profeta que tuvo un encuentro con Dios también y vio la santidad fue el profeta Isaías. Y acompáñame a Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 5. Isaías del capítulo 6 versículo del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Versículo 3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vean ese encuentro tan especial, tan maravilloso, pero que tuvo Isaías. Se encontró y conoció a un Dios que es santo, 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 y ante esa santidad este profeta tuvo una actitud de humillarse ante ese Dios, de humillarse y reconocer el estado en el cual él se encontraba. Y mira, mi hermano, muchas veces tú y yo tenemos que doblegar nuestra vida, humillar nuestra vida ante Dios, porque cuando tú y yo seguimos avanzando en búsqueda de Dios, siempre nos vamos a encontrar un Dios que tiene una naturaleza santa, 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 y ante esa santidad tú y yo tenemos que reconocer nuestra condición de vida, y ante Dios, ante ese Dios santo, sublime, tú y yo tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle perdón, porque muchas veces nuestras vidas no van acorde a la naturaleza de Dios en este aspecto de la santidad. Isaías había tenido ese encuentro maravilloso, pero estaba reconociendo su estado en el cual se encontraba ante ese Dios. Dice, siendo un hombre inmundo, tuvo ese privilegio de tener ese encuentro con ese Dios divino, ese Dios todopoderoso y santo y santo y santo. Ahora vamos entendiendo entonces qué es el santo, pero para ello primero vamos a tratar de ver qué es lo que no es santo, qué es lo que no es santidad. Muchas veces cuando, te repito, iniciaba diciéndote esto, muchas veces el concepto lo tenemos muy equivocado o muy vagamente entendido. A veces pensamos que la santidad se muestra en la forma de vivir, a lo mejor un atuendo de vestidos largos, negros, con caras tristes, ayunando todos los días, ya no trabajo porque me consagro para Dios. Eso no es consagrarse para Dios. Entonces ya no quiero trabajar, voy a pasarme a orar todo el tiempo, voy a pasar a estar leyendo la Biblia todo el tiempo. ¿Eso es bueno? Sí, pero cuidado, eso no muestra una vida de santidad. No estamos encerrando y para tener excusas y no trabajar. Otra cosa que no es santidad es escandalizarnos como cristianos de la forma de cómo otros viven. Y nos queremos tan puros y como que entonces toda la vida de los demás la vemos así como toda fatal y toda desastrosa. Y tampoco es mostrar una vida de santidad. Tampoco es meternos a un monasterio y apartarnos de la gente. No, todos esos aspectos y estar en una tristeza, alejados de las cosas que, no somos del mundo, no pertenecemos ni vamos a participar de las costumbres ni de la vida de los que no tienen a Dios, pero nosotros tenemos que mostrar algo diferente. Esas no son las formas de santidad. Vamos a ver, aquí el apóstol Pedro nos enseña qué es lo que es la santidad. Y déjame definirte, sí, de acuerdo a la Biblia y buscando y acomodando varios conceptos de la Biblia, poder entender qué es la santidad. Y es vivir una vida íntegra moralmente ante Dios y ante la gente que nos rodea. Es vivir una vida pura, o sea, sin mezclas. Esto lo vamos a encontrar en una palabra que ahorita vamos a ver en la lectura que vamos a dar
que vamos a leer, que es la palabra sobrios, una vida de obediencia a Dios y una vida de temor ante Dios. Una vida íntegra, mis hermanos, se refleja dentro de en nuestro diario vivir, por ejemplo, en nuestros negocios, en nuestras conductas hacia los demás. Si tenemos un negocio, tenemos una profesión, dentro de un trabajo, preguntémonos, ¿hemos sido íntegros? Desde ahí empezamos a definir lo que es la santidad. Pero veamos esos conceptos de sobriedad, obediencia y temor a Jehová a la lectura que iniciamos, primera de Pedro. Regresemos por favor a primera de Pedro capítulo 1 y vamos a darle lectura al versículo 13, 14 y 17 para encontrar esto. Repito, versículo 13, 14 y 17 de primera de Pedro. Versículo 13 dice lo siguiente: por lo cual, estando preparados para la acción, esta es mi versión que tengo aquí, dice, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Mientras estemos tú y yo viviendo como hijo de Dios aquí en la tierra, viviendo una vida de santidad, se debe de reflejar en una vida de sobriedad. ¿Qué es sobriedad? Sobrio, nos dice, se refiere básicamente al hecho de estar libre del efecto de sustancias embriagantes. Sin embargo, dice, en las Escrituras lo vamos a entender en un sentido figurado. Para poder entender esto, vamos por favor a primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Y dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, él quiere quitarnos la santidad. Y esta parte de la sobriedad, de una manera figurada, nos habla de que tú y yo no tenemos que estar embriagándonos, llenando nuestros corazones, nuestras mentes de los placeres del mundo. La misma Biblia nos muestra cómo está englobado todo aquello que nos puede llevar a embriagarnos de las cosas del mundo. Y cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios, cuando la iglesia se empieza a caminar en querer embriagarse de las cosas que el mundo ofrece, ese es una embriaguez espiritual. Y el apóstol Pedro por eso dice, sean sobrios, estén sobrios, o sea, absténganse de beber ese vino que el mundo ofrece. Velen, dice, porque el enemigo, el león, es el león, no el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, al cual lo venció en la cruz del Calvario, a este león que anda como un león rugiente alrededor de la iglesia, de cada uno de nosotros, y llevándonos a que veamos lo que dice aquí en la primera carta de Juan. Vamos por favor, primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2. Y aquí podemos encontrar esa embriaguez a que se refiere, o que estemos sobrios de todo esto. Versículo 15, primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí ven, todo aquel que ama al mundo se está embriagando, si no está siendo sobrio porque se está embriagando de las cosas del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, que son ¿qué? Tres cosas: los deseos de la carne, la codicia, ¿sí? O los deseos de los ojos, y la soberbia o la vanagloria de la vida. Todos esos aspectos son es vino que el mundo ofrece, el cual nos puede embriagar y nos puede llevar a un estado inconveniente, hablando espiritualmente, que nos puede ir alejando de la santidad, de una consagración a Dios cada día. Entonces, tú y yo tenemos que ser sobrios de tener cuidado de no amar lo que el mundo ofrece. Seamos sobrios, no deseando los deseos de la carne, no deseando la codicia de los ojos, ni la soberbia de la vida. Despojémonos de todo ello para estar sobrios y estemos velando mejor. Velando es estar buscando a Dios, dependiendo de Dios, estar teniendo comunión con Dios en todo momento. Eso es estar velando, preparados, alertas en contra de lo que el enemigo a través de las cosas del mundo nos quiere estar ofreciendo y nos quiere atraer a todo ello. Por eso, iglesia, en todo momento y en estos tiempos, en los tiempos peligrosos, tenemos que estar velando, preparados, alertas, estar vigilantes en contra de las acechanzas del enemigo. Y la única manera de poder estar en esa condición nos la va a dar la luz, que es la palabra de Dios.
Ahora, regresemos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, en la lectura que estamos haciendo. Y veamos qué nos dice más adelante. Versículo 13 leíamos que ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Recordemos que esta revelación, esa gracia que os traerá la revelación de Jesucristo es de que Él regresará. Pero ¿en qué condición encontrará la iglesia? ¿En qué condición nos va a encontrar a ti y a mí? Estaremos preparados, velando para cuando llegue el momento glorioso del arrebatamiento. Llegará ese momento maravilloso donde tú y yo tengamos que partir como iglesia y donde el Señor Jesucristo nos esperará en las nubes. Vamos a ver que Él espera levantar una iglesia gloriosa y santa. Luego el versículo 14. ¿Cómo debemos estar esperando, mis hermanos? Dice, como hijos obedientes, no os amoldéis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes de la vida de Dios. Éramos ignorantes porque caminábamos bajo nuestros conceptos de vida, bajo nuestros argumentos, y el pecado no se nos hacía tan malo, porque era tan placentero a veces, pero porque había ignorancia en cada uno de nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no hay ignorancia, porque sabemos el bien y el mal por medio de las Escrituras. Sabemos la forma de cómo Dios quiere que tú y yo estemos caminando en esta tierra como peregrinos, no nos adaptemos a la vida del mundo. Y entonces dice aquí que como hijos obedientes, acuérdate que tú y yo el Señor nos ha dado ese título de hijos por haber creído en su Hijo Jesucristo, pusimos nuestra fe en Él y ahora nos da esa connotación, nos da el título de hijos, y como hijos obedientes a Dios tenemos que estar caminando nosotros. Vamos a ver un poco más de la obediencia, acompáñame. ¿Obediencia a qué? Vamos a ver en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 13 y 15. Marcos 3, del 13 al 15, dice lo siguiente, versículo 13. Hablando de Jesús, dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Tú y yo, el Señor nos llamó a ti y a mí, ¿sí? Y fuimos a él, y estamos en él. Y es por ello que tú ya ahora tenemos una vida diferente a la que teníamos anteriormente, con un propósito específico, atendiendo al llamado de santidad. Te repito, el primer llamado fue a la salvación, ya la tenemos, obedecimos y estamos en una posición de hijos, estamos en una posición de redimidos por la sangre de Jesús, estamos en una posición de que somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza de nosotros, es el gobierno de nosotros, y dice, entonces por eso nosotros, Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él, de esa manera estamos tú y yo, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y en este llamamiento que nos habla la obediencia, dentro de los aspectos de santidad, nos está, igual que a los apóstoles, nos llama para que tú y yo estemos con Él. Y entonces, ese nos habla, este aspecto de para que estuviésemos con Él, nos habla de un caminar con el Señor Jesucristo, de una comunión con el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En todo momento, mi hermano. En todo momento tú y yo tenemos que estar caminando apegados a Cristo, debemos tener comunión con Cristo todos los días. A eso nos llamó para estar con Él en todo momento. Y dice después, y para enviarlos a predicar. Otro aspecto de santidad y que nos ayuda a mantener nuestra santidad y nuestra consagración a Dios es que tú y yo tenemos que entender que Él nos ha llamado a predicar el Evangelio. No podemos quedarnos quietos, no podemos abstenernos de dejar de predicar el Evangelio. Todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, buena o mala, tú y yo tenemos que seguir predicando del único que tiene el poder para salvar, para sanar, para liberar, y ese es Jesucristo. La iglesia no se puede quedar callada en ningún momento, en ningún tiempo. Nos ha llamado a ser obedientes, a predicar el Evangelio en todo momento. Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y tú y yo tenemos que tomar esa autoridad. No la obtenemos por lo que somos,
La obtenemos porque Él la obtuvo en la cruz del Calvario y nos la está dando ahora a nosotros como iglesia, en esa fe que tenemos tú y yo, de que creemos en un Dios de sanidades, en un Dios de milagros, en un Dios sobrenatural, todopoderoso. Tú y yo podemos tener la esperanza de sanidad también. Claro que todo es conforme a su voluntad, lo entendemos, pero tú y yo tenemos que obedecer y tomar la autoridad que nos da en el nombre de Jesús y poder darle esperanza de libertad, de sanidad, de restauración a las personas. Dice, y para echar fuera demonios, para poder ir en el nombre de Jesús, se puedan desatar las cadenas, las opresiones en la cual están muchas personas, muchos hombres, muchos jóvenes y muchas mujeres y muchos matrimonios. Entonces aquí encontramos esos aspectos: comunión, a estar con Él, obedientes a ser enviados a predicar el evangelio, a ejercer autoridad y a sacar demonios. Entonces ahí está esa parte de la obediencia, y sobre todo obediencia a los mandamientos de Dios, obediencia a su palabra en todo momento. No solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, iglesia, y lo está pidiendo el Señor. Dentro de esa obediencia a la palabra, tú y yo somos santificados por medio de la palabra y de la obediencia a la misma. Otro aspecto, regresemos nuevamente a la lectura de Primera de Pedro, y vamos a dar lectura al versículo 17, y dice lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Encontramos otro concepto intrínseco que está en la santidad, y es el poder estar viviendo, iglesia, ¿sí?, en temor. Muchas veces este aspecto del temor, nos preguntamos qué tipo de temor tenemos que tener hacia Dios. Una de las formas de cómo podemos entender el temor de Dios es que dentro del concepto de temores habla de reverencia, de respeto a Dios, de reconocer a Dios a través de los atributos que Él tiene, tanto exclusivos como los que comparte a la iglesia, para poder ejercerlos y vivir como Él quiere que vivamos. Pero también entendemos que Él tiene el poder para lo siguiente. Vamos a entender el otro, es el temor reverente, es el temor de reconocerlo a Él, de respetarlo a Él. Pero también veamos lo que dice Isaías 8:13, Isaías 8:13, y luego vamos a otra cita bíblica. Dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces aquí ya le agrega otro término de miedo. ¿Y fuera del concepto del temor, de reverencia, respeto a Él, ese miedo a qué se refiere? Vamos por favor a Mateo capítulo 10, 28. Mateo 10, 28, dice lo siguiente: y no teman a los que matan el cuerpo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vean, Satanás quiere matarnos, pero al final de cuentas, si lo logra, solamente va a matar nuestro cuerpo. Pero los cristianos, el alma le pertenece a nuestro Dios. Nuestra vida ya es de Dios. Entonces, pero cuidado, si nosotros descuidamos la santidad, si nosotros empezamos a tener una vida con mezclas, o sea, siendo tibios, ni fríos ni calientes, y eso no le gusta a Dios, eso lo desecha a Dios. Entonces una vida de mezclas, combinando lo mundano con lo cristiano, o con la palabra, o bien una vida cristiana con lo mundano, esa combinación no le agrada a Dios. Dios pide totalidad de nuestra vida, Él pide todo nuestro ser, porque al final de cuentas le pertenecemos, nuestro espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Cristo, le pertenecen a Dios. Entonces tú no podemos estar combinando este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no lo podemos estar llevando un pecado 2 días y santidad otro día, otros 2 días de pecado, y así no podemos estar haciendo esas combinaciones que nos salen una mezcolancia, la cual vomita a Dios, la cual no le agrada a Dios. Entonces, pero por eso dice, teman, dice aquí habla de ese miedo, que tenemos que tener temor también, dicen, no del enemigo, porque el enemigo mata el cuerpo, pero dice, pero el alma no la puede matar, porque le pertenece a Dios. Dice, temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Y recordemos que tenemos a un Dios que es bueno, un Dios que es santo, 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 un Dios que es amor, que es lleno de misericordia, pero también tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios de juicios también. Y eso no se nos debe de olvidar, iglesia. Y más en estos tiempos que tenemos que ser entendidos realmente qué es lo que qué mensaje nos está mandando Dios a la humanidad y a su iglesia. Entonces, dentro de este temor, también ese temor a Dios reverente, ese temor a Dios de respeto y de miedo, si tú quieres, tenemos que comprender, entender algo más sobre el temor a través de Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová es aborrecer la soberbia. El temor de Jehová es aborrecer la arrogancia. El temor a Jehová es aborrecer el mal camino. Y el temor a Jehová es aborrecer la boca perversa. El mal significa el pecado, todo tipo de pecado. ¿Y cómo podemos nosotros erradicar y mostrarle a Dios que estoy consagrándome, viviendo una vida de santidad y que realmente y entendemos, y Dios también nos lo muestra a través de la palabra, que no somos perfectos, pero Él quiere una iglesia que se esté levantando, que esté luchando y que no esté aceptando el pecado, porque ya no podemos tener esa naturaleza, sino que tenemos nosotros que levantarnos. Cuando le hemos fallado tenemos que esforzarnos, y esto dice: si Dios aborrece el mal, si Dios aborrece el pecado, yo le voy a mostrar o a demostrar a Dios y a la gente que me rodea que yo aborrezco lo que Dios aborrece. Si Él aborrece el pecado, yo lo voy a demostrar viviendo una vida apartada para Dios. Es la única manera de que yo puedo mostrarle a Dios y a su corazón de que yo estoy apartándome para Él y estoy aborreciendo lo que Él aborrece, el pecado. La soberbia habla de la falta de sujeción a Dios y a las autoridades que Él delega. Muchas veces no queremos sujetar a Dios, ni a sus mandamientos, ni a las personas, ni a las que Él establece como autoridad. Y versus a esto, ¿cómo puedo yo contrarrestar la soberbia? Reconocer el señorío de Cristo en todo momento y reconocer la autoridad que Él ha delegado en nuestras vidas, honrarlos y respetarlos. Dice que aborrece la arrogancia. La arrogancia habla del corazón altivo, el egocentrismo, habla de esos aspectos. ¿Cómo puedo contrarrestar todo eso? Mostrando una vida de humildad y tomando lo que el Señor dijo: sean humildes, mansos y humildes como yo, y desarrollando un carácter de humildad y mansedumbre como el Señor Jesucristo nos ha mostrado. Iglesia, es la manera de cómo podemos contrarrestar la arrogancia. El mal camino nos habla de una vida deshonesta, de aquel que es deshonesto en sus relaciones, en sus acciones, en sus negocios, en sus tratos, el que roba, el que es injusto con la gente, el que saca beneficio de las cosas para él mismo. Contra eso, ¿cómo puedo mostrarle a Dios que quiero cambiar y aborrezco también el mal camino? Siendo una persona íntegra, siendo una persona irreprensible, o sea que nadie pueda decir nada de mí, ni de mi casa, ni en el trabajo, ni en donde quiera que ande, podamos ser de una sola pieza para honrar a nuestro Dios. Y lo último de este versículo dice: y la boca perversa aborrece el Señor. La boca perversa es aquel que no tiene control en su modo de hablar. Es aquel que ya toma como estilo de vida la mentira, el chisme, el desacredita todo, pone en contra uno con otro, etcétera. Y contra todo ello, dice el apóstol Santiago, la lengua no tiene control, mis hermanos. Siempre habla cosas que no tiene que hablar, y dice que puede encender un bosque. Pero entonces tú y yo, la forma de que podemos controlar esa lengua es que tener una vida de devoción de la palabra, llenar nuestra vida de la palabra de Dios, para que esta lengua no hable todo esto, pero sí pueda hablar todo aquello que honre a Dios y sea de bendición para otras personas. Los beneficios dentro de este concepto del temor a Dios, que está intrínseco, te repito, la santidad, podemos encontrar, hay promesas para la iglesia, para todos aquellos que viven en el temor a Dios y que viven una vida de santidad y de obediencia a Dios. Vamos al Salmos 34:9. Salmos 34:9 encontramos lo siguiente: temer a Jehová, vosotros sus santos. Fíjense, nos está demandando, dice: teman a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Si tú y yo queremos que nada nos falte, no dejemos de temer a Dios. Sigamos viviendo una vida de temor a Dios, de honrar a Dios, de respetar a Dios. Salmos 34:7. Salmos 34:7.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Wow. Entonces, cuando hay temor, reverencia a Dios y lo obedecemos y vivimos una vida consagrada en santidad ante nuestro Dios, dice que Él acampa alrededor de los que le temen y dice, y los defiende. Entonces tú y yo podemos encontrar la protección divina, la protección de que Él nos defiende contra toda acechanza del enemigo, nos defiende contra toda adversidad. Él estará ahí contra sus hijos que están viviendo en santidad, en obediencia y en el temor a Él. Y por último, de estas bendiciones, estas promesas, Salmos 128, del 1 al 4, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurados seremos, iglesia, cuando tememos a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruta a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el nombre de Jehová, será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo. Vendrá la bendición de Dios cuando caminamos en una condición de santidad, obediencia y temor al Señor. Yo creo que hay grandes beneficios cuando tú y yo empezamos a vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. Quiero concluir con dos lecturas, 3 lecturas más. Y acompáñame a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para todos los que hablan de la predestinación, adelante. Pero, ¿para qué nos llamó? Al final de cuentas, la salvación se encuentra en la gracia de Dios, en reconocer a Cristo como nuestro Señor, para toda la humanidad. Pero mira, Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos. Para esa posición de santo nos la da Cristo en su sacrificio, pero emprender una vida de santidad con la ayuda del Espíritu Santo y sin mancha delante de Él en amor. Entonces Él nos está diciendo que nos escogió, nos apartó para que tú y yo estemos viviendo en estos tiempos hasta que Él nos llame o Él venga en una vida de santidad y sin mancha delante de Dios en todo momento. Esas vestiduras que el Señor lavó con su sangre preciosa, tú y yo no las podemos manchar. Y si las has manchado, y si le he manchado, el Señor dice que abogados tenemos en Él. Y si tú y yo confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, esa mancha será limpiada con la sangre preciosa de Cristo para seguir avanzando al llamado que Él nos está haciendo, de un llamado a la santidad. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, encontramos lo siguiente. Versículo 14. Hebreos 12, versículo 14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Iglesia, el Señor nos está pidiendo que tú y yo sigamos la paz con todos. La paz. La palabra paz en hebreo es shalom, y el shalom nos quiere decir que estamos en paz y estamos bien con toda la gente que nos rodea y con Dios. Estamos bien con Dios y estamos bien con la gente que nos rodea, con nuestro prójimo. ¿A qué nos lleva a todo esto? El estar en paz con la gente primeramente con Dios, es que estemos viviendo conforme a su voluntad. Estar en paz con Dios quiere decir que tú y yo estamos viviendo una vida apartada para Él. Estar en paz con Dios es que estamos viviendo una vida de obediencia y de temor a Él en todo momento. Pero que también estar en paz con nuestro prójimo es que no tenemos nada contra nadie y ni que tenga nada contra nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser tener una relación correcta, como lo predicamos anteriormente, profesarnos un amor ágape unos a otros, buscando la paz, la santidad, la comunión, la unidad unos a otros como iglesia. No estar con conflictos con ninguna persona, con nadie.
Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos, iglesia, si tú y yo no estamos viviendo una vida de obediencia, de temor al Señor, una vida consagrada al Señor, no estamos buscando la paz con Él y con nuestro prójimo y con la iglesia, entonces, y la santidad, entonces dice, nadie verá al Señor. Nadie puede creer que tú y yo hemos sido transformados. Nadie puede creer que tú y yo tenemos a Cristo, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, tú y yo en nuestra forma de vivir mostramos y revelamos a la gente que realmente hay un Dios santo, 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 que puede extender su mano sobre las personas por medio de que las personas puedan creer y poner su esperanza en Cristo y aceptarlo en su vida, como en su diario vivir. Entonces, solamente de esa manera sus vidas que están sumergidas en el pecado, tomados por las manos del faraón que simboliza a Satanás y del mundo egipcio, pueden ser liberados por la misericordia y el amor de Dios. Cuando la gente pueda ver en la iglesia que está viviendo una vida de santidad, consagrada, obediente, entregada, apasionada y con temor a Dios en todo momento para honrar y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te doy gracias por este tiempo, que Dios te bendiga y que el Señor esté con tu familia, con cada uno de nosotros en este tiempo y aferrémonos a sus promesas, porque Él es un Dios que no miente. Él es fiel y verdadero. Que Dios te bendiga. Hasta luego.